Capítulo 3 del poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale. Ahora sí. En una ocasión, un lanzador de las grandes ligas jugó un partido en una temperatura superior a los 37 grados. Debido al esfuerzo de esa tarde, bajó varios kilos. En determinado momento su energía decayó, y sin embargo tenía un método muy singular para recuperar su brío. Repetía un pasaje del Antiguo Testamento: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como a las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es Isaías 40:31. Frank Hiller, el lanzador de esta anécdota, me contó que recitar ese fragmento en el montículo renovaba de tal modo su vigor que él terminaba el partido con energía de sobra. Explicó su técnica diciendo: hacía pasar por mi cabeza un pensamiento tonificante. La manera en que creemos, sentimos, tiene La manera en que queremos sentirnos tiene un efecto específico en la forma en que cómo realmente nos sentimos. Si tu mente te dice que estás cansado, el mecanismo de tu cuerpo, tus nervios y tus músculos aceptarán ese juicio. En cambio, si se muestra una interesada en cierta actividad, podrías seguir haciéndola de modo indefinido. La religión funciona a través de nuestros pensamientos. De hecho, es un sistema de disciplina mental. Como proporciona a la mente actitudes de fe, eleva tu energía. Te ayuda a desplegar una actividad prodigiosa al sugerirte que dispones de considerables apoyos y recursos de poder. Un vigoroso amigo mío de Connecticut, no sé cómo se llama, de Connect le vamos a decir, lleno de empuje y vitalidad, dice que se asiste regularmente a la iglesia para recargar sus baterías. Este concepto tiene sentido. Dios es la fuente de toda energía, la del universo, la de la atómica, la eléctrica y la espiritual. En realidad, todas las formas de energía se derivan del Creador. La Biblia enfatiza en este punto cuando dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Otro segmento describe este proceso confortante y reconfortante, porque en él vivimos, es decir, tenemos vitalidad, y nos movemos, poseemos energía dinámica y somos, que llegamos a la plenitud. Hechos 17:28. El contacto con Dios establece en nosotros un flujo de energía del mismo tipo que la recrea al mundo y cada año renueva la primera. Cuando estamos en contacto espiritual con Dios, a través de nuestros procesos mentales, la energía divina corre por nuestra personalidad, donde de manera automática renueva el acto creativo original. Cuando la unión con la potencia divina se interrumpe, nuestra personalidad se debilita poco a poco, en cuerpo, mente y espíritu. Un reloj eléctrico conectado a una toma de corriente no deja de funcionar, nunca, y continuará dando la hora exacta en forma indefinida. Si lo desconectas, se detendrá. Se ha desligado de la energía que fluye en el universo. En general, este proceso opera en la experiencia humana, y aunque de modo menos mecánico, hace unos años oí asegurar a un conferencista, frente a un numeroso público, que nos había cansado en 30 años. Explicó que 3 décadas antes había vivido una experiencia espiritual durante la que, por haber renunciado a su voluntad, hizo contacto con el poder divino. Desde entonces había tenido energía suficiente para todas sus actividades, las cuales eran de amplio alcance. Ilustró con tanta elocuencia sus argumentos que todos quedamos muy impresionados. Para mí, esa fue la revelación de que en nuestra conciencia podemos aprovechar una reserva de poder ilimitado, gracias a la cual no hay motivo de que resistirnos a una falta de energía. Durante años he estudiado y experimentado con las ideas de ese orador, que también otros han expuesto y demostrado. Estoy convencido de que científicamente, utilizados los principios del cristianismo, pueden desarrollar en la mente y cuerpo humano un flujo de energía continuo ininterrumpido. Estos hallazgos fueron corroborados por un médico eminente con quien conversé acerca de un amigo mutuo. Este individuo, cuyas responsabilidades son muy pesadas, trabaja de la mañana a la noche sin pausa alguna, pese a lo cual
parece estar siempre en condiciones de asumir nuevos deberes. Tiene el don de manejar su trabajo con facilidad y eficacia. Cuando comenté que confiaba en este individuo, no siquiera un ritmo arriesgado que desembocara en un colapso nervioso. El doctor sacudió la cabeza. No replicó. Como su médico, no creo que corra ningún peligro de crisis, y la razón es que se trata de un sujeto muy organizado, sin fugas de energía en su composición. Opera una máquina bien regulada, maneja las cosas con facilidad y lleva sus cargas sin esfuerzo. Nunca pierde un gramo de energía, aplica cada esfuerzo con esta intensidad máxima. ¿Cómo explica usted esta eficacia, esa energía al parecer ilimitada?, pregunté. Reflexionó un momento. La respuesta es que él es una persona normal, emocionalmente integrada y más todavía muy religiosa. De su religión ha aprendido a evitar que su fuerza se agote. Su religión es un mecanismo útil y práctico para prevenir fugas de energía. Lo que aniquila la energía no es el trabajo pesado, sino un trastorno emocional. Y este hombre está libre de eso. Cada vez más personas se dan cuenta de mantener una vida espiritual sana. Es importante para disfrutar de energía y de una personalidad fuerte. El cuerpo está diseñado para producir toda la energía que necesita durante un largo periodo. Si un individuo cuida en forma responsable su cuerpo, desde el punto de vista de dieta, ejercicio, sueño apropiado y ningún abuso físico, aquel producirá y permanecerá una resistencia pasmorosa y mantendrá su salud. Si él concede similar atención a una vida emocional balanceada, conservará su energía. Pero si permite fugas causadas por una reacción emocional hereditaria o autoimpuesta de naturaleza extenuante, carecerá de fuerza vital. Cuando el cuerpo, la mente y el espíritu trabajan en armonía, el estado natural del individuo es de continua reposición de la energía que necesita. La mujer de Thomas Edison, con quien solía conversar a menudo sobre los hábitos y características de su célebre esposo, el inventor más grande del mundo, me contó que él acostumbraba a acostarse en su viejo sofá. Al llegar a casa, luego de muchas horas de trabajo en su laboratorio, se quedaba dormido tan naturalmente como un niño, en medio de una relajación perfecta, sumergiéndose en un sueño profundo y apacible. 3 o 4 horas después, o 5, o a lo sumo, despertaba de pronto, más que recuperado y ansioso por volver a su trabajo. En respuesta a mi petición de que analizara la capacidad de su esposo para descansar de modo tan natural y completo, la señora Edison refirió que era un hombre de la naturaleza, con lo cual quiso decir que estaba en total armonía con la naturaleza y con Dios. En él no había obsesiones, desorganizaciones, conflictos, armonías mentales, ni inestabilidad emocional. Trabajaba hasta que necesitaba descansar. Y entonces dormía profundamente. Después se levantaba para retomar su trabajo y vivió muchos años y fue en varios sentidos la mente más creativa que haya existido hasta ahora en el continente americano. Extraía su energía de su autodominio emocional, la aptitud para relajarse por completo. Su relación maravillosamente armoniosa con el universo fue la causa de que la naturaleza le haya revelado sus inscrutables secretos. Toda gran personalidad que he conocido, y he conocido a muchas, dotada de una extraordinaria capacidad de trabajo, ha sido un individuo en sintonía con el infinito. Cada una de estas personas parecía estar en armonía con la naturaleza y en contacto con la potencia divina. No son necesariamente personas piadosas, aunque de manera invariable están muy bien organizadas desde el punto de vista emocional y psicológico. Lo que desbalancea a una naturaleza finamente calibrada es el temor, el resentimiento, la influencia y la infancia de errores cometidos por los padres, los conflictos interiores y las obsesiones, todo lo cual causa un consumo excesivo de fuerza natural.
Entre más tiempo vivo, más me convenzo de que ni que la edad ni las circunstancias tienen por qué privarnos de energía y vitalidad. Al fin, hemos descubierto el estrecho vínculo entre religión y salud. Empezamos a comprender una verdad básica desatendida hasta ahora, que la condición física está determinada en gran medida por la condición emocional, en tanto que la vida emocional está regulada en alto grado por la vida mental. A todo lo largo de sus páginas de la Biblia habla de vitalidad, fuerza y vida. Sus palabras suprema es vida y vida significa vitalidad. Por ser llenada de energía, Jesús formuló la expresión clave: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto no deja fuerte el dolor y sufrimiento y la dificultad, pero la clara implicación es que si una persona practica los principios creadores y recreadores del cristianismo, puede vivir con fuerza y energía. La práctica de esos principios le permitirá adoptar el tempo adecuado para vivir. Nuestra energía disminuye debido a un tempo acelerado, el ritmo anormal con el que nos movemos. La conversación de tu dinamismo depende de que sincronices el ritmo de tu personalidad con el del movimiento de Dios. Él está en ti. Si vas a cierta velocidad y él a otra, terminarás destrozado. Aunque los molinos del Señor trabajan despacio, muelen muy fino. Los molinos de la mayoría de nosotros trabajan rápido y por lo tanto muelen mal. Cuando sintonizamos con el ritmo de Dios, desarrollamos un tempo normal y nuestra energía fluye sin restricciones. Los turbulentos hábitos de nuestra época tienen muchos efectos desastrosos. Un amigo mío me refinó una observación de su anciano padre. Este le contó que el pasado, cuando un joven llegaba al anochecer a cortejar a su novia, se sentaba con ella en la sala. Este le contó que en el pasado, cuando un joven llegaba al anochecer a cortejar a su novia, se sentaba con ella en la sala. En ese entonces, el tiempo se medía con el lento y pesado tic-tac del reloj del abuelo, que tenía un péndulo muy largo que parecía decir: hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra. Los relojes modernos, con un péndulo más corto y un tic-tac más rápido, parecen decir: es hora de ponerse a trabajar, es hora de ponerse a trabajar. Todo se ha apresurado y por esta razón muchas personas se cansan. La solución es sincronizar con Dios Todopoderoso. Una forma de hacer esto es que salgas a pasear en un día cálido y te tiendas sobre la tierra. Acerca tu oído al suelo y escucha. Oirás toda clase de sonidos: el viento entre los árboles y el murmullo de los insectos. Describirás que en todos ellos hay un tempo bien regulado. No lo percibirás en el tráfico porque ahí se pierde en la confusión, pero lo distinguirás en la iglesia, donde oyes la palabra de Dios e himnos grandiosos. En una iglesia, la verdad vibra el tempo de Dios. También podrás encontrarlo en una fábrica, si te lo propusieras. Va a tomar agua. En una fábrica. Un amigo mío, un industrial dueño de una planta enorme en Ohio, me relató que sus mejores obreros son aquellos que están en armonía con el ritmo de la máquina en la que trabajan. Si un operario labora en armonía con el ritmo de su máquina, no se sentirá cansado al final de la jornada. Según este industrial, la máquina es un ensamblaje de partes acorde con la ley de Dios.
Cuando cuando te familiarizas con una, tomas conciencia de que posee un compás. Este ritmo es uno con el del cuerpo, los nervios y el alma. Es el ritmo de Dios y puedes trabajar con esa máquina sin cansarte si estás en armonía con ella. Hay un ritmo de la estufa, un ritmo de la máquina de escribir, un ritmo de la oficina, un ritmo del automóvil, un ritmo del trabajo. Así pues, evitas el cansancio y conserva tu energía sujetándote al ritmo esencial de Dios, omnipotente en todas sus obras. Para lograr esto, relaja tu cuerpo y también concibe tu mente como relajada. Luego visualiza tu alma mientras se quieta y reza. Señor, tú eres la fuente de toda energía, eres la fuente del sol, del átomo, de todos los seres. Los seres de la sangre, de la mente. Por eso yo extraigo energía de ti como fuente ilimitada. Cree en que percibes esa energía, sintoniza con el infinito. Por supuesto que muchas personas están cansadas porque nada les interesa, nada les conmueve lo suficiente. Les da lo mismo lo que suceda o les importa. Les da lo mismo lo que suceda o cómo marchen las cosas. Sus preocupaciones individuales son más importantes que todas las crisis de la historia humana. Les da igual todo, salvo sus menudas preocupaciones, odios y deseos. Se desgastan afanándose con cosas intrascendentes y sin sentido. Así que se agotan y hasta se enferman. La forma más segura de no cansarte es abstraerte en algo sobre lo que estés profundamente convencido. Un estadista famoso que en una ocasión pronunció 7 discursos al hilo irradiaba energía al final de ellos. ¿Por qué no está exhausto tras haber pronunciado 7 discursos? Le pregunté. ¿Por qué? Respondió. Creo absolutamente en todo lo que dije. Soy un entusiasta de mis convicciones. Este es el secreto. Este individuo sentía pasión por algo. Se volcaba en ello y en tales condiciones no pierde energía ni vitalidad. Pierdes energía cuando la vida se vuelve inspirada en tu mente. Esta última se aburre entonces, hastiada de su inacción. Hastiada de su inacción. Brígido. Brígido, ¿cómo está? Este libro, cabros, es del año... Pequeño inciso. Bueno, no sé quién estará viendo estos videos así completos, pero este libro data del año... Queda muy antiguo este libro. Del 52. Del año 1952, mi gente. Así que por eso hay palabras tan exóticas. Pero así se aprenden también distintas palabras. Entonces, ¿por qué? Le respondió. Creo absolutamente en todo lo que dije. Soy un entusiasta de mis convicciones. Este es el secreto. Ese individuo sentía pasión por algo. Se volcaba en ello, y en tales condiciones no se pierde energía ni vitalidad. Pierdes energía cuando la vida se vuelve inspirada en tu mente. Esta última se aburre, entonces, hastiada de su inacción, pero no hay motivo de que te fastidies. Interésate en algo, emociónate intensamente por algo, entrégate a eso sin reservas. Sal de ti mismo. Sal de ti mismo. Sé alguien. Sé alguien. Haz algo. No te la pases quejándote de todo, leyendo los periódicos y diciendo, ¿por qué nadie hace nada? El hombre que sale a hacer algo no se fatiga. Si tú te dedicas a buena causa, no es de sorprender que estés cansado. Te desintegras, te deterioras y estás fuera de foco. Entre más te abstraigas en algo mayor que tú, más energía poseerás. No tendrás tiempo para pensar en ti y empaparte en tus dificultades emocionales. Para vivir con constante energía es esencial que corrijas tus faltas emocionales.
Nunca tendrás pleno vigor hasta que lo hagas. El ya desaparecido Knut Ricon, uno de los entrenadores de fútbol americano más grandes que ha pronunciado Estados Unidos, decía que un futbolista no puede tener suficiente energía si sus emociones no están bajo control espiritual. De hecho, llegó al extremo de afirmar que él no tendría en su equipo un jugador que no se llevara bien con sus compañeros. Debo extraer al máximo de energía a un futbolista, aseguraba, y he descubierto que eso es imposible si odia a alguien. El odio bloqueará su vigor, y él no estará bien hasta que resuelva ese problema y desarrolle un sentimiento de amistad. Quienes carecen de empuje sufren o en un grado u otro la desorganización causada por hondos conflictos emocionales y psicológicos. A veces los resultados de esa desorganización son extremos, aunque siempre es posible sanar. Quienes carecen de empuje sufren en un grado... Este ya lo leí. En una ciudad del medio oeste se me pidió hablar una vez con un señor, en otro tiempo miembro muy activo de esa urbe, que registraba una aguda merma de vitalidad. Sus colegas creían que había sufrido un derrame cerebral. Tenía una impresión porque él arrastraba los pies al caminar. Tenía una actitud demasiado aletargada y era muy indiferente a actividades a las que antes había dedicado gran parte de su tiempo. Permanecía en un asiento una hora tras otra, sin dar señales de vida, y con frecuencia lloraba. Presentaba muchos de estos síntomas de un colapso nervioso. Acepté recibirlo en mi cuarto de hotel a cierta hora. Mi puerta estaba abierta y a través de ella podía ver el ascensor. Por casualidad, miraba en esa dirección, cuando la puerta de este se abrió y el hombre atravesó el pasillo, arrastrando los pies. Parecía que fuera a caerse en cualquier momento, y que apenas sería capaz de salvar la distancia hasta mi habitación. Le pedí que se sentara y entablé con él una conversación más bien infructuosa, muy poco esclarecedora, dada su tendencia a quejarse de su estado y su incapacidad para detenerse en mis preguntas. Al parecer, esto se debía a una inmensa autocompasión. Cuando le pregunté si quería sentirse bien, me miró en forma muy lastimosa. Reveló su desesperación al responder que daría lo que fuera por recuperar el interés en la vida y la energía que tenía antes. Comencé por arrancarle ciertos datos de su vida y experiencias. Todos ellos eran de naturaleza muy íntima y muchos estaban tan incrustados en su conciencia que los cedió con excesiva dificultad. Tenían que ver con antiguas actitudes infantiles, temores que procedían de sus días muy lejanos, en su mayoría derivados de la relación con su madre. Aparecieron no pocas situaciones de culpabilidad. Todo indicaba que esos factores se habían acumulado al paso de los años, como arena en el cauce de un río. El flujo de energía decreció de modo gradual hasta resultar insuficiente. La inteligencia de este individuo estaba tan estropeada que un proceso de razonamiento y dilucidación parecía casi imposible. Dilucidación. Como que el loco estaba en otro mundo, no estaba lúcido, entonces desilucidación sería lo contrario a estar lúcido. Supongo yo, porque así dice. Ahí está. Dilucidación. Ahí. No estaba conectado con su sintonía actual, pues estaba fuera de estar lúcido. En búsqueda de orientación para mi gran gran sorpresa, de pronto me vi de pie junto a él, colocando mi mano sobre su cabeza,
y le pedí a Dios que lo curara. En ese instante reparé en algo que tenía el aspecto de una transferencia de poder de mi mano a su cabeza. Me apresuro a añadir que mi mano carece de poderes curativos, aunque en ocasiones un ser humano es empleado como canal. Este fue el caso, entonces, porque en ese momento el hombre me miró con una expresión de extrema paz y felicidad y me dijo: Él estuvo aquí, me tocó, me siento completamente diferente. Desde esa fecha ha mejorado en forma pronunciada, y hoy es ya el mismo de antes, excepto que ostenta una serena seguridad que no tenía en el pasado. En apariencia, el canal obstruido en su personalidad que impedía el flujo de energía fue abierto por un acto de fe, y la fuerza volvió a correr por él sin cortapisas. Este incidente indica que tal tipo de curaciones es posible y que una acumulación paulatina de factores psicológicos puede cortar el flujo de energía. Asimismo, para el poder de la fe es capaz de desintegrar esos factores y reabrir el canal del impulso divino en un individuo. El efecto de la energía de los sentimientos de culpa y temor es ampliamente reconocido por todas las autoridades relacionadas con los problemas de la naturaleza humana. Es tan grande el monto de fuerza vital requerido para eximir la personalidad por la culpa, el temor a una combinación de ambos que a menudo solo queda en fracción de energía para cumplir las funciones básicas de la vida. El cansancio producido por el temor y la culpa es tan agudo que la persona le resta poca capacidad para aplicarla en su trabajo. El resultado es que se fatiga pronto, incapaz de ejercer sus responsabilidades, se refugia en una condición apática, indiferente y apagada, e incluso está dispuesta a rendirse y caer en un estado de debilidad y somnolencia. Hace tiempo un hombre de negocios me fue remitido por un psiquiatra. Al parecer este paciente, considerado en general como una persona recta y estricta, se había involucrado con una mujer casada. Había infidelidad. No, había intentado romper esa relación pero encontraba resistencia en su pareja de infidelidad, a la que había suplicado que abandonaran su práctica para que él pudiera recuperar su respetabilidad. Ella lo amenazó con informar a su esposo de su aventura. El paciente reconoció que si éste se enteraba de la situación, él sería objeto de escándalo en su comunidad. Ocurría que era un ciudadano eminente que valoraba mucho su elevada categoría. Dado su temor a ser exhibido y su sentimiento de culpa, no podía descansar ni dormir, y como esto había dado 2 o 3 meses, él estaba en una seria crisis de energía, y no tenía vitalidad indispensable para hacer su trabajo con eficiencia, puesto que de ella dependían cosas importantes. En esta situación era grave. Cuando el psiquiatra le sugirió que viera a un clérigo para resolver su insomnio, el paciente protestó diciendo que no era posible que un ministro remediara la causa de su mal, para el que en cambio un médico quizás ofrecería un tratamiento eficaz. Al expresar su actitud frente a mí, le pregunté cómo esperaba descansar cuando tenía 2 importunas y desagradables compañeras de cama. ¿Compañeras de cama?, inquirió. Yo no tengo compañeras de cama. Claro que sí, repuse. Y nadie en este mundo podría dormir con ellas, una a cada lado. ¿A qué se refiere?, insistió. Por mi parte, contesté. Usted intenta dormir cada noche entre la aprensión de un lado y la culpa del otro, y persigue una hazaña imposible. Lo mismo da cuantas pastillas tome para dormir y admite que toma muchas, las cuales no le han hecho efecto. La razón de que no le sirvan es que no llegan a los profundos niveles de su mente donde se origina el insomnio, que consume su energía.
Tiene que erradicar la aprensión y la culpa si quiere volver a dormir y recuperar su fuerza. A fin de destacar, a fin de atacar el temor a que se le pusiera en evidencia, lo preparé mentalmente para enfrentar todo lo que podría derivarse a ser lo correcto, lo cual era desde luego terminar esa relación a como diera lugar. Le aseguré que cualquier cosa que hiciera sería lo correcto y saldrá bien. Uno nunca hace el mal cuando actúa bien. Asimismo lo exhorté a poner el asunto en manos de Dios, hacer lo correcto y dejar el resultado al Señor. Así lo hizo, no sin reservas, aunque con sinceridad considerable. La mujer, fuera por astucia, una expresión de lo mejor de la naturaleza o el discutible antecedente de transferir sus efectos a otra parte, lo dejó en libertad. La culpa se disipó buscando el perdón de Dios, cuando se le buscaba con franqueza. Este nunca fue negado, y el paciente encontró calma y alivio. Por increíble que parezca, una vez que su mente se vio descargada de ese doble peso, su personalidad volvió a operar como de costumbre. Él pudo dormir de nuevo, encontró paz y renovación de su fuerza, su energía retomó muy pronto. Hombre sabio y agradecido, pudo reanudar sus actividades normales. Un caso común de energía decreciente es el anquilosamiento. La presión, monotonía e incesante continuidad de las responsabilidades atentan contra una mente despejada, fundamental para abordar con éxito el trabajo. Así como un atleta pierde flexibilidad, también un individuo, sea cual sea su ocupación, tiende a pasar por periodos de sequía y aridez. En este estado anímico se requiere más energía para hacer con dificultad lo que antes se realizaba sin complicaciones. En consecuencia, las fuerzas vitales se ven obligadas a asumir el vigor necesario, y el individuo suele perder su poder y dominio. Una solución a este estado de ánimo fue empleada por un distinguido líder de negocios, presidente de la Junta de Gobierno de cierta universidad. Un profesor antes popular y destacado vio decaer tanto su aptitud docente como su capacidad para interesar a los alumnos. Según el sentir de los estudiantes y la opinión privada de los miembros de la Junta, ese maestro debía recuperar su competencia para señalar con entusiasmo e interés, o de lo contrario tendría que ser reemplazado. Este recurso se consideró con cautela, pues esperaba que dicho maestro se mantuviera activo varios años más antes de retirarse. El hombre de negocios pidió al profesor que acudiera a su oficina y le anunció que la Junta le había concedido un permiso de 6 meses de ausencia, con todos los gastos pagados, y su sueldo íntegro, a condición de que se fuera a descansar para recuperarse, y así renovar por completo su brío y energía. Además, el empresario lo invitó a usar una cabaña que él tenía en el campo y le hizo la curiosa sugerencia de no llevar consigo más que solo una Biblia. Le propuso que dedicara su tiempo a caminar, pescar, hacer algo de jardinería y que todos los días leyera la Biblia, el tiempo necesario para leerla entera, 3 veces a 6 meses. Entera 3 veces en 6 meses. Asimismo, le sugirió que memorizara todos los pasajes que pudiera, con el objeto de impregnar su mente de las grandes palabras e ideas de este libro, y agregó: creo que si pasa 6 meses al aire libre, cortando madera, trabajando en el campo, leyendo la Biblia y pescando en lagos profundos, será un nombre nuevo, le dijo el hombre. El profesor aceptó esta singular propuesta. Su adaptación a ese diferente modo de vida fue más fácil de lo que sus conocidos o él mismo esperaban. De hecho, le sorprendió descubrir que le satisfacía. Tras adecuarse a la vida activa e intemperie, vio que le agradaba en extremo.
Extrañó por un tiempo a sus compañeros intelectuales y sus lecturas, pero forzó a concentrarse en la Biblia, su único libro, y se sumergió en ella y encontró con asombro que era una biblioteca en sí misma. Para cifrar sus propias palabras, en páginas encontró fe, paz y poder. 6 meses más tarde era un hombre nuevo. Ahora el empresario me dice que este profesor se ha vuelto una persona de una potencia enorme. Se deshizo de su anquilosamiento y recuperó su energía, poder y renovó su gusto por la vida. Mañana nos vemos.